Hola, ¿qué tal amigos de Reporte Knicks? Vaya noche la que acabamos de vivir con nuestro equipo, el equipo de la Gran Manzana. Una noche decepcionante, una noche en la que no solo nada salía, no solo los tiros no caían, sino que el aspecto mental me parece que tampoco pasó por un buen momento. Fueron muchísimas cosas las que ocurrieron desafortunadamente negativas en este partido y es por eso que los Knicks terminaron cayendo ante el equipo de los Pelicans. Les decía, tiros fallados, el porcentaje de tiros de campo fue pésimo, los triples ni se diga, las pérdidas de balón fue un factor que terminó afectando de gran manera el resultado de este encuentro. Y pues bueno, la verdad es que son pocas cosas que podríamos rescatar, pero antes de eso quisiera pasar a comentarles un poco para todos aquellos que no pudieron ver el partido lo que sucedió en este encuentro. Como siempre vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se fue dando porque las cosas salieron mal para los Knicks, de hecho desde el primer periodo, de hecho prácticamente desde los primeros minutos. ¿Por qué? Porque bueno, el primer periodo los Knicks iniciaron tirando o encestando 1 de 9 disparos. La verdad es que eso fue lamentable, el marcador afortunadamente para ellos a pesar de eso era solo de 2 contra 10, es decir, únicamente 8 puntos de diferencia. Sin embargo, las cosas poco a poco fueron empeorando. En esos primeros 6 minutos del encuentro, 4 pérdidas que representaron 7 puntos en contra. Ese fue otro de los factores importantes. Y también dentro de esos primeros 6 minutos les mencionaba yo el porcentaje de tiros de campo. Apenas el 28.6%, 2 de 23, algo realmente lamentable, 0 de 8 en triples. Insisto, las cosas simple y sencillamente no salieran nada bien. Al final de ese primer periodo fueron 8 pérdidas totales de balón que costaron 13 puntos en contra. De esas 8 pérdidas, 3 vale la pena mencionar, fueron de Julius Randle. Entonces, 8 pérdidas, 6 canastas encestadas. Es imposible poder pelear de esa manera. Tienes más pérdidas de balón que tiros encestados. Es algo que definitivamente no te deja bien parado y eso te va a terminar afectando hacia el final del partido. De lo poco rescatable en todo el partido fue sin lugar a dudas Mitchell Robinson, pero mencionar que Mitchell Robinson, un jugador que no es encestador, era tu líder anotador en ese momento con 4 puntos. Eso también son pequeños detalles que te van hablando de cómo poco a poco los Knicks se fueron metiendo en un grave problema. Al final de ese periodo estaban abajo por 14 puntos y ojo con lo que les mencionaba, de las 8 pérdidas, 13 puntos en contra, te vas abajo o pierdes ese primer periodo por 14 puntos. No es necesario hacer tanta matemática, simple y sencillamente tus errores te terminan costando directamente en el marcador. El segundo periodo, los Knicks simple y sencillamente no mejoraron, se fueron abajo incluso hasta por 19 puntos. Esa fue la ventaja máxima, pero fue una ventaja que apareció en varias ocasiones a lo largo de ese partido. Otro jugador que no estuvo fino en este partido, y es la segunda vez en la temporada en apenas 3 encuentros, fue Jalen Brunson. Un Jalen Brunson que estuvo con situaciones de tiros que no le estaban cayendo y sus primeros puntos de hecho llegaron cuando estaban faltando menos de 5 minutos por jugar en la primera mitad. Y no fue una canasta, fueron 2 tiros libres. Así fue como consiguió sus primeros puntos Jalen Brunson, y sabemos que también si las cosas para Jalen Brunson no van funcionando, el equipo muy probablemente tampoco va a ir nada bien. Puntos en rompimiento fue otro de los factores importantes, fueron hasta ese momento 19-7, más pérdidas de balón. Los Knicks llevaban ya 10 pérdidas de balón en el segundo periodo, 5 de ellas de Julius Randle. De verdad, yo lo mencioné en el postgame del partido pasado, sí tuvo pérdidas de balón, pero había estado trabajando en otros aspectos importantes. Me parece que mentalmente el partido pasado lo hizo bien porque pasó mucho el balón a los jugadores que estaban libres. En este partido volvió a ser el Julius Randle que conocemos, que quiere
comerse el pastel él solo y tratar de ganar el partido, cometiendo violaciones, tiros forzados, también fue otro de los factores importantes. Y insisto, ese fue uno de los problemas. Los Knicks se fueron abajo por 18 puntos en esa primera mitad. Fíjense nada más el porcentaje de tiros de campo en la primera mitad. Fueron 33.3 en tiros de campo, 15 de 45 intentos. Y en triples, 11.8, 2 de 17. Y conforme se los voy platicando, creo que ustedes se irán dando cuenta de más o menos cómo fue el flujo de este partido, porque la verdad es que en ningún momento hubo ese peligro, o por decirlo de otra manera, los Pelicans sintieron peligro de que pudieran llegar a perder el partido. Eso no significa que los Knicks no llegaran a apretar el encuentro en algún punto de la segunda mitad, sino que la misma situación, la misma tendencia se presentó y de esa manera pues nunca terminó habiendo un empate real por parte de los Knicks. ¿Qué pasó en el tercer periodo? Entraron en buena racha y por eso se los decía, lograron recortar esa desventaja que llegó a ser de 19 puntos hasta 7. Fue, me parece, el mejor momento de los Knicks en el partido. Sin embargo, vinieron los errores. Una vez más, ¿qué sucedió? Bueno, foul y cuenta de Zion Williamson, una marca terrible de verdad por parte de Julius Randle. Consigue entonces la canasta, consigue también el tiro libre. En la siguiente posesión, Julius Randle intenta no sé qué, comete una violación, balón para los Pelicans y del otro lado de la bola, otra vez Zion Williamson con los puntos. Y de nueva cuenta entonces, ahí se perdió esa cercanía, se volvieron a alejar a 13 y las cosas pues no empezaron a fluir. Aún así, en ese tercer periodo, al final, todavía los Knicks pudieron recortar otra vez la distancia, una vez más a 7 puntos, gracias a 4 puntos consecutivos de Immanuel Quickley y también a un triple de Josh Hart. En ese momento todavía parecía que existía algún tipo de esperanza. Sin embargo, en los últimos segundos, los oficiales, tengo que mencionarlo de esta manera, hicieron una marcación un poco, me parece, localista, porque es una jugada en la cual Brandon Ingram intenta la colada. De hecho, ni siquiera intentaba la colada, estaba a la altura del tiro de 3 en el codo del lado derecho. Intenta hacer un movimiento hacia adelante y mientras está intentando hacer ese movimiento, extiende el brazo, se lo pone en la garganta a Josh Hart, pero como Josh Hart tenía un poco estirado también el brazo, le terminaron marcando foul y cuenta a Brandon Ingram, que consiguió también el tiro libre. Hablo de una marcación dudosa porque me parece que si bien sí existe un contacto por parte de Josh Hart, creo que ese contacto fue provocado por el movimiento que hizo en este caso Brandon Ingram. Eso una. Y dos, insisto, el brazo de Ingram o el antebrazo va directo a la garganta de Josh Hart. Debió haberse marcado una falta ofensiva. Lo que también me sorprende es que no sé en qué estaba pensando Tom Thibodeau, porque quizá era el mejor momento de tu equipo en todo el partido. Estabas a 7 puntos y eso podía haber cambiado un poco, por lo menos la mentalidad, entrando al cuarto periodo. Nunca quiso pedir tampoco la revisión. Se la guardó, de hecho no pidió revisión y bueno, finalmente los Knicks, o en este caso se marca ese foul y cuenta, insisto, y también el tiro libre, y con eso otra vez se vuelven a separar los Pelicans. Aún así todavía parecía que las cosas más o menos iban ahí. Eran 9 puntos de diferencia, menos de doble dígito entrando al último periodo. Quizá con ese último empuje los Knicks podrían hacer algo. Sin embargo, ¿qué sucede? Arranca el cuarto periodo con un marcador de 1 punto para los Knicks en contra de 8 de los Pelicans. En ese momento Tom Thibodeau pidió un tiempo fuera para tratar de calmar un poco las cosas. Sin embargo, nada funcionó. Fue simplemente un cuarto periodo en el cual lo dominó completamente la escuadra de los Pelicans.
terminó de hecho solamente ese cuarto periodo, al final terminó empatado por los minutos, se les llama coloquialmente los minutos basura, ya cuando los jugadores de Pelicans son el segundo o tercer equipo, también de los Knicks por supuesto, pero ya no existe defensa ni nada, pero al final todo lo que se hizo a lo largo del partido les alcanzó para que pudieran ganar cómodamente este encuentro. Aquí el problema es lo que dejaste de hacer desde el principio. Porque ese primer periodo, insisto, lo ganan los Pelicans 12-26, 14 puntos de diferencia, y eso pues terminó marcando el destino sin lugar a dudas del partido, a pesar de que el segundo cuarto estuvo más cerrado, lo ganaron apenas 25-29, y de que los Knicks terminaron ganando ese tercer periodo 31-22, lo que lograron de ventaja desde el primer periodo, insisto, ahí prácticamente se sentenció el partido. Cosas también que tenemos que hablar, sí, pareceré repetitivo con esta situación, pero Julius Randle, de verdad, como lo decía, el partido pasado me dejó una impresión diferente. Yo creí que realmente iba a ir sobre ese camino, pero este partido volvió a ser ese Julius Randle que en lugar de beneficiar al equipo, lo termina perjudicando. Y otro aspecto importante es que Tom Thibodeau no hace nada. No hace nada porque se da cuenta que está tomando malos tiros, que está entregando los balones, que a la defensiva, de verdad a la defensiva no hace a veces el máximo esfuerzo y a veces ni siquiera el mínimo esfuerzo por llegar a su jugador, a su marca, y terminan consiguiendo tiros pues prácticamente sin ningún inconveniente y encestándolos. Termina Julius Randle con 10 puntos. Sí termina con 12 rebotes, que yo he insistido que ese es uno de los aspectos importantes. Pero de los 18, de las 18 pérdidas totales que tuvieron los Knicks, 8 pérdidas fueron de Julius Randle. Es algo realmente insostenible lo que sucede con Julius Randle. Sí, sus 10 puntos, pero apenas un 26.7 de porcentaje de tiro de efectividad en tiros de campo, 4 de 15, 0 de 5 en triples. Es, insisto, un tema muy preocupante porque está volviendo a ser ese Julius Randle que vimos en muchas ocasiones durante la temporada pasada y que terminó afectando los resultados del equipo. Yo sé que en este partido también Jalen Brunson no tuvo su mejor encuentro, las cosas no le estuvieron saliendo bien, pero él no estaba intentando hacer cosas de más, no intentó ser el superhéroe. Él entendió cuando no estaban cayendo sus tiros que tenía que entregar el balón a sus compañeros y dejar que otros jugadores ayudaran al equipo a intentar venir de atrás. Jugadores como Immanuel Quickley, jugadores también como en determinado momento Donte DiVincenzo, Josh Hart, y también por supuesto RJ Barrett, que RJ Barrett fue uno de los mejores jugadores. De hecho fue el jugador de los Knicks con más puntos, fueron 18 puntos con los que terminó RJ Barrett. Y las cosas están así, las cosas son preocupantes por el hecho del funcionamiento. Olvídense ustedes del resultado. No debemos solamente irnos al tema de se perdió, sino cómo se pierde. La preocupación viene justamente por ese aspecto en específico, la forma en que se está perdiendo, la toma de decisiones de los jugadores dentro de la duela que están afectando, y después la falta de toma de decisiones desde la banca, principalmente por parte de Tom Thibodeau, de no entender el momento del partido y no tomar realmente las riendas del equipo y decir, este jugador a veces puede ser el que más nos enceste, y estoy hablando sí de Julius Randle, pero cuando tiene partidos como hoy, la verdad es que ni siquiera merece estar dentro de la duela. Lo mandas a la banca, lo dejas descansar, después de unos minutos lo vuelves a meter, ves si funciona, y si no funciona, déjalo ya en la banca. De verdad, dale oportunidad a los otros jugadores para que empiecen también a tener un poco más de ritmo. Nada de eso sucedió. Yo sé, y lo mencioné en la previa del partido, iba a ser un encuentro muy complicado por el hecho de que los Pelicans, o los dos equipos en este caso, abrieron temporada el miércoles pasado. Y los Knicks jugaron anoche en contra de los Hawks. Y fueron dos partidos, el del miércoles y también el de ayer viernes por la noche, muy complicados, en donde se tuvo que pelear hasta el último momento. Se pierde contra los Celtics, se gana en contra de los Hawks, pero el desgaste había sido demasiado.
Y en el caso de los Pelicans no fue así. Jugaron el miércoles, ganaron y después no volvieron a jugar hasta hoy. Eso por supuesto que era un aspecto que tenían, en el cual ellos tenían la ventaja. Sin embargo, no podemos achacar toda la situación a este aspecto en específico. Porque una cosa es que estés cansado, y yo puedo entender que cuando estás cansado a veces las fallas pueden venir en el aspecto de que los tiros no caen. Pero el esfuerzo y los errores mentales no tienen absolutamente nada que ver con el cansancio de los partidos anteriores. Ahí es el trabajo de cada uno de los jugadores el que tiene que hacer la diferencia. Entonces son muchas cosas que han sucedido en estos partidos muy temprano en la temporada. Sí, es apenas el tercer encuentro. Pero si no se ajustan ahorita, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar porque el punto aquí es que muchos de los errores que están costando son errores mentales. Tiene que haber ajustes. Y si eso no se cambia, va a ser una temporada larga para los Knicks. Y eso sería muy triste porque estamos hablando de que quizá esta es la temporada más prometedora en décadas. De verdad, en décadas para esta escuadra neoyorquina. Un partido que hay que borrar de nuestra cabeza, en serio, nosotros, pero Tom Thibodeau tiene muchísimo, pero de verdad muchísimo trabajo que hacer previo al próximo partido, que será hasta el próximo miércoles. Mucho tiempo de descanso. Visitan a los Cleveland Cavaliers. No va a ser tampoco un encuentro nada sencillo. Y después va a venir el jueves por la noche otro partido y va a ser en contra de otro contendiente, los Bucks de Milwaukee. Así es que este inicio está muy complicado, son rivales muy difíciles. Y por eso mismo hay que estar 100% concentrados y tratar de tomar las mejores decisiones dentro de la duela. Les decía yo, poco que destacar de este partido, pero no puedo despedirme de ustedes sin antes mencionar la actuación de Mitchell Robinson. Mitchell Robinson fue el mejor jugador, sin lugar a dudas, sin excusa, en este partido de los New York Knicks. Porque más allá de lo que hizo numéricamente, que fueron 8 puntos, 15 rebotes, 10 de esos 15 rebotes fueron ofensivos. Y además también consiguió un par de bloqueos. Pero más allá de eso, también el aspecto a la defensiva, que muchas veces no se refleja en la parte estadística, el incomodar al rival, el tratar de evitar que pueda conseguir un tiro fácil o que tenga que pasar el balón y no pueda conseguir los puntos en la pintura. Y otra cosa que tampoco va a las estadísticas son todos esos balones que a lo largo del partido Mitchell Robinson peleó tanto a la ofensiva como a la defensiva. Ya saben, estas veces que saltas, le pegas al balón, le pegas una, le pegas dos. Al final no te quedas tú con el rebote, pero otro compañero tuyo sí. Y yo creo que por lo menos fueron otras 5 o 6 ocasiones en las que Mitchell Robinson hizo eso a lo largo del partido. Imagínense si esos rebotes hubieran sido para él, los números de los cuales estaríamos hablando de Mitchell Robinson. Sin lugar a dudas, este nativo precisamente de Luisiana tuvo un gran partido ahí. Desafortunadamente, pues fue una derrota para los de la Gran Manzana por marcador de 87-96. No se dejen llevar por la diferencia en el marcador final. En verdad, fue un partido desastroso para los Knickerbockers. Ya estaré de vuelta yo entonces la próxima semana. No se olviden que todos los lunes tenemos el podcast donde analizamos ya un poco más tranquilos, más con un poco más de detalle lo que sucedió en los 3 encuentros, áreas de oportunidad, lo que está bien también en el equipo, quizá un poco más de estadísticas, todo eso por supuesto en los podcasts de cada lunes. También, por supuesto, la previa de lo que se viene en la semana. Así es que los espero entonces el próximo lunes con el podcast de Reporte Knicks para un análisis completo de toda la semana y la previa de la siguiente. Y también, por supuesto, estén al pendiente de todas nuestras publicaciones aquí en Instagram, también en Threads, en Facebook y, por supuesto, también en Twitter y en YouTube. Ahí pueden seguirnos y no se olviden que estos videos entonces se quedan también almacenados. Algunos se quedan aquí en Instagram y otros pueden ir a buscarlos directamente allá en YouTube. Si ustedes llegaron a este video a través de YouTube, recuerden que los en vivo son minutos después de que termina cada uno de los partidos aquí en Instagram. Y pues
Cualquier cosa, cualquier comentario, por supuesto, será bien recibido y podemos continuar la conversación en cualquiera de nuestras redes sociales. Les agradezco que me hayan acompañado en este triste reporte post partido después de la derrota de los Knicks. Yo soy Oscar Pérez y nos vemos entonces en la próxima emisión. Muchas gracias y hasta la próxima.